ver la parte de datos clínicos, criterios mayores y menores musculoesqueléticos. ¿Eso es cierto? Terminamos de ver todo el set de músculo esquelético. Muy bien, alguien por favor en el chat o jefe de grupo. Terminamos de ver músculo esquelético, datos clínicos correspondientes a criterios mayores, menores. Muy bien, alguien por favor en el chat, contésteme. Gracias. Buenas tardes. Listo, ya están escribiendo, gracias. Muy bien, hasta la proporción de segmentos, muy bien. Correcto. Muy bien, entonces vamos a revisar hasta ahí. Correcto, entonces lo que hicimos también el día de ayer fue hablar sobre esta asignación que va a ser justamente nuestra tarea, ¿no? Vamos a ver, entonces ya vimos esta, nos quedamos hasta acá, en donde estábamos revisando que justamente son dos criterios importantes considerados criterios mayores, que es la relación de los segmentos. La relación de los segmentos debe ser igual, de tal modo que una de las dos partes sea mayor o menor. En este caso siempre resulta mayor la parte inferior del segmento B que la superior. Por eso cuando hacen ustedes la fórmula, la aplicación, si nos da menos de 0.85, entonces esto es lo que convierte al paciente en un criterio mayor. Físicamente, entonces lo verían con piernas muy largas con respecto a la parte superior del tórax. Y segundo criterio mayor, que era la relación brazada-talla. La relación brazada-talla debe ser exactamente igual, por lo que nos dé mayor, ¿verdad? Que nos dé mayor, en este caso 1.05, entonces ya es considerado un criterio mayor. Esto querría decir que el paciente tiene más brazada que estatura, que es una medida muy importante para determinar estos pacientes como criterios mayores del sistema musculoesquelético. Muy bien, vámonos aquí. Dijimos que en nuestros criterios de Glenn están mencionados dos puntos considerados pulgar y muñeca, y que pulgar y muñeca, el dato que queremos verificar primero sería la aragnodactilia, que la aragnodactilia dijimos son los dedos muy largos y que debido a los dedos muy largos, entonces el paciente puede cerrar su palma de la mano, ¿verdad? Y su pulgar queda expuesto, lo cual entonces tiene que ser en relajación. Ustedes le piden al paciente que abra la mano, ponga el pulgar en el centro, cierre la mano y entonces si el pulgar sobresale, se considera Steinberg positivo. Esta es igual una foto de Steinberg positivo, llama la atención pues justamente la aragnodactilia. Y además recordemos que tenemos un alto punto de flexibilidad. Estos pacientes, debido a las fibrinas, todas las coyunturas son altamente flexibles, por lo que al pedirle cerrar la mano, como en esta imagen, vamos a hacerla así muy grande, vean cómo puede tocar, vean hasta dónde puede tocar. Traten de hacer ustedes mismos esto en casa, ¿verdad? Cierren su mano y traten de tocar y vean cómo lo máximo que llegarán probablemente sea este punto, pero no acá. De tal modo, entonces, recapitulamos rápidamente, ¿no? Perdón. Le apreté un botón que no era. Ahí está. Muy bien. Rápidamente, entonces, ustedes le piden a su paciente, ¿verdad? Primero, en esta posición, analizan el tamaño y forma de los dedos. Posteriormente, le piden que cierre la mano, ¿verdad? En relajación, con lo cual ustedes observarían que un paciente con Marfan, sus dedos normalmente tocan hasta este punto, ¿no? Esta es la imagen fotográfica que se está representando. Entonces, este cierre, por el proceso de flexibilidad, entonces se ve mucho más largo. Ahora, con respecto a Steinberg, ¿verdad?
observaremos rápidamente que cuando se les pide Steinberg, ¿verdad? Entonces nuevamente le pides al paciente que cierre la mano, ponga su dedo en el centro, ¿verdad? Y cierre la mano, eso es todo. Entonces, cuando pone el dedo aquí, entonces su dedo normalmente sobresale hasta este punto. Cuando cierra la mano, entonces ustedes podrían ver su pulgar. Esa es la maniobra. Y la última maniobra, ¿verdad? Entonces le piden que cierre o tome lado a lado, ¿verdad? Y tiene que tocar con la punta de los dedos. Entonces, cuando ustedes tratan de hacer este movimiento, es probable que no lo puedan hacer, mientras que seguramente algún paciente con dedos largos como Marfan, entonces no solo puede tocar, pero a veces sobrepasan haciendo este cruce. Entonces, esos serían los 4 datos importantes denominados pulgar y la muñeca. Son los datos denominados pulgar y la muñeca. Muy bien, no se les olvide entonces que los datos que vamos a recapitular para nuestra tarea, pues sería la altura, ¿verdad? Altura completa, ¿verdad? La talla, segmento superior e inferior y relación de la brazada con respecto a la talla. Muy bien. Regreso a la presentación. Esta imagen la tienen ustedes en su diapositiva. Déjenme ver qué número está aquí la diapositiva. Déjenme hacerlas más chiquitas para que las pueda ver ahí. Está en la diapositiva número 33. Diapositiva número 33. Ahora, también hay puntos importantes debido a la flexibilidad. Y en nuestros datos de los criterios de Glenn está esta nota. Y esta nota entonces refleja justamente 4 puntos importantes, ¿verdad? Se llaman escala de Beighton. En la escala de Beighton ustedes califican flexibilidades y nos dice, de acuerdo a nuestros criterios mayores y menores, que si suma 5, ¿verdad? Aquí, generalmente aquí dice igual a 4, entonces 4, y en otros textos ustedes encontrarán 5 o más o 4 o menos para poner un punto de corte, porque en la escala decía 4 menos y luego te dicen 4 o más, entonces siempre debe haber un punto de discrepancia entre ellos. 5 cosas a evaluar, 5 cosas a evaluar, entonces pongan mucha atención ahí en estas 5 cosas, porque cuando se evalúa, ejemplo, Marfan de recién nacido, que fue el caso que ustedes revisaron, estas flexiones se les evalúan. Entonces, vean aquí, ejemplo, en este caso, si ustedes toman su dedo y hacen una dorsiflexión, entonces estos pacientes, debido a las flexibilidades en coyunturas, puede hacer incluso un ángulo de 90 grados o más. Esto se califica de mano derecha a mano izquierda, un punto por cada mano. La posición del pulgar, ¿verdad? Sí puede tocar con su pulgar la mano, como esta imagen se está mostrando. Pueden ustedes tratar de irlo haciendo. Si puede hacer este movimiento, entonces nuevamente se les califica un punto y un punto. La hiperextensión del codo, entonces cuando hacemos este tipo de evaluación en el paciente, le sostenemos aquí esta parte del brazo para que podamos determinar cuánto puede flexionar el codo. Se considera positivo con más de 10, un ángulo de 10, pero hay pacientes que pueden flexionarlo mucho más. Nuevamente se califica derecho-izquierdo. Ahora, este movimiento, ¿verdad?, que mucha gente puede hacer, que se le pide tocar las palmas de las manos y los pies en el piso, esto nos habla de la flexibilidad justamente de cadera y columna. Entonces, si sale positivo, si puede hacer este movimiento, entonces se le da 2 puntos. Y la otra son las flexibilidades de extensión de rodilla. Nuevamente se toma este punto y se ve cuánto puede subir y también cuánto puede flexionar. Entonces estas son las famosas maniobras de Beighton, 5 maniobras, cada maniobra se califica 2 puntos. En total, la única maniobra que da un punto, que esta tabla, ¿verdad?, esta tabla que está aquí, la hiperextensión,
Ajá. Esta hiperextensión es la que se le califica 1 punto y las rodillas derecha e izquierda 2 puntos. Entonces, en total nos da 9 puntos y dijimos que si da 5 positivos, entonces se consideran criterios mayores y si no, se considera criterio menor. Muy bien. En nuestra misma tabla, ¿ya?, debemos evaluar diferentes grados de escoliosis. Los pacientes generalmente no inician con ya la escoliosis severa, sino la escoliosis se va desarrollando conforme al tiempo, lo cual ustedes pueden determinar en un pediátrico que inicie con un cierto grado de escoliosis y posteriormente se vaya acentuando. Entonces, nuevamente observamos las características de poco músculo, ¿verdad? Contracturas, vemos aquí, ajá. Poco músculo, contracturas, vean lo largo de los brazos, ¿verdad? Entonces aquí se ven claramente los datos, vean aquí nuevamente el largo de los brazos, observen las manos con la aracnodactilia, entonces son datos importantes que son considerados ya criterios mayores y aquí el criterio va por el grado de la escoliosis, perdón, se me pasó, a más de 20 grados en ángulo. Correcto. La extensión de los COS que está calificada en los criterios de Beighton, pero aquí está doble. Muy bien. Otro punto importante por pérdida, esto también va siendo progresivo, la pérdida de la acción de la fibrilina con respecto a la función muscular va venciendo el maleolo y entonces va haciendo este tipo de lesión. Entonces vean aquí se observa la lesión en ambos, ¿verdad? Aquí se está demostrando otro pie con la lesión, pero esta marquita que le pusimos aquí, pues es la que nos demuestra cuál es el ángulo que se está presentando en ese desplazamiento medial. Ahora, en los pacientes pediátricos puede ser que ustedes, si lo determinan a tiempo, como es un proceso que no es dependiendo de fuerza ósea, siempre va a tener que usar bota ortopédica, ¿no? O algún tipo de plantilla. Entonces, mientras lo utilice de manera temprana, el proceso no se vuelve tan severo. Si no se deja, entonces el proceso se vuelve más severo hasta que voltea completamente el pie e incluso empiezan a caminar con el dorso del pie, lo cual pues es dañino para la estructura ósea. Muy bien. Por último, entonces, se habla de este término que se llama protusio acetabuli, que nos habla de que, ya habíamos dicho, y esto lo tienen que pensar para todas las articulaciones, especialmente en la cabeza del fémur y el hombro, ¿verdad? El húmero, los pacientes pueden dislocarlos. Entonces, algunas veces lo hacen como forma de trabajo en algún circo o algo, se dislocan fácilmente las articulaciones y posteriormente entonces se protuye solo. Y esto es un daño importante porque a la larga puede hacer que el paciente pues no pueda recuperarlo en cavidad normal, ¿verdad? Y se desarticule. Entonces, estos son los datos, ¿verdad? Radiográficamente no pueden ver algo muy claro porque tienen que ver cuando el paciente se articula y desarticula, las dos, hombro y cadera, ¿no? Eso es lo más frecuente de los dos sitios a suceder. Esto es considerado criterio mayor, ¿no? Que se pueda articular y desarticular. Muy bien. En el lado de los criterios menores con respecto a músculo esquelético, pues tenemos un perfil facial. Y el perfil facial está representado como en esta imagen que es una imagen de Abraham Lincoln, en donde él, como paciente Marfan, tiene el perfil clásico, ¿no? Entonces, el perfil clásico incluye lo siguiente: paladar arqueado, que aquí pues no tenemos la foto bucal, ¿verdad? La apariencia facial, dolicocefalia, amplio en la parte superior, corto en la inferior, largo, ¿verdad? Dice el índice cefálico por arriba de 0.76, hipoplasia malar,
enoftalmo, retrognatia, y entonces estos son los datos que se ven aquí, de enoftalmo, retrognatia, figuras palpebrales dirigidas hacia abajo. Entonces, este es el dato, vamos a darle un pequeño acercamiento a la cara para que ustedes puedan ver. Cómo se ve la característica cara. Entonces, observen esta cara, comparémosla con la primera imagen que le mostré, donde estoy observando a toda una familia. Vamos a buscar esta imagen de la familia. Nuevamente, observen las caras. Vamos a ponerla así más grande. Observen las caras de los pacientes, vean la cara alargada, endolicocefalia, ¿verdad? Aunque no puedo rápidamente observar los ojos en este paciente, por ejemplo, aquí sí se ve muy claro, con la característica clásica, vean esta carita, ¿verdad? Vean esta cara. Entonces, esos son los datos que nos hablan justamente de un criterio menor. Todos los datos faciales corresponden a criterio menor. Muy bien. Hasta ahí revisamos criterios mayores y menores únicamente de sistema músculo-esquelético, que es el sistema de más alto impacto, ¿no? Ese es el sistema de más alto impacto. ¿Dudas hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí? Revisamos criterios mayores y menores de músculo-esquelético. Perfecto. Muy bien. Correcto. Vámonos al siguiente sistema entonces. En el siguiente sistema solamente tengo un dato de importancia. Entonces, entre el dato de importancia está este término que se llama ectopia lentis. Si ustedes observan esta imagen del ojo, ¿verdad? Esta imagen del ojo, llama la atención esta sombra. Esta sombra, entonces, representa, ¿verdad?, cómo los músculos que sostienen la parte de la retina caen, se desgarran y entonces empieza a hacer un desplazamiento. Entonces, estos desplazamientos pues conllevan a ceguera al paciente. Entonces, este tipo de desplazamientos son detectables, ¿verdad? Siempre a todos los pacientes Marfan se les evalúa oftálmicamente una vez al año para verificar que no tengan datos asociados a ectopia lentis. Ahora, hay unos datos que se consideran precursores de ectopia lentis y que en estos precursores, paso número 1, la córnea plana, ¿verdad?, un aumento axial del globo ocular y cuerpo ciliar o iris hipoplásico, y que incluso aquí, aunque no está escrito, y no se consideran criterios menores, pero los pacientes que tienen miopía, ¿verdad?, en pacientes Marfan con miopía, van por fuerza, es decir, un paciente con miopía que no usa lentes, entonces constantemente forza los músculos para ajustar. Y esto provoca que el evento de ectopia lentis se desarrolle más rápido. Entonces, es un evento secundario a el evento de miopía no tratada. Entonces, aunque miopía per se no se considera un criterio menor, porque cualquiera puede tener miopía. Y si no tienes Marfan, pues no te preocupa, nunca te va a dar ectopia lentis. Pero en este caso de este tipo de pacientes, pues sí es un dato importante en sus seguimientos. Muy bien, estos son los únicos datos para sistema ocular. Dijimos que el sistema ocular es el tercer sistema de impacto. Segundo sistema de impacto es cardiovascular. Segundo sistema de impacto, porque dijimos que, recuerden que las mutaciones del exón 1 al 15 están relacionadas con eventos cardiovasculares, que serían como estos.
mientras que del 30 al 45 están relacionados con eventos musculoesqueléticos. Las partes letales, ¿verdad? Mutaciones letales sí hay en esos puntos que son importantes. Ahora, para cardiovascular, dilatación de la aorta ascendente, ¿verdad? Con o sin regurgitación aórtica, que afecta al menos los senos Valsalva. Entonces, aquí tenemos datos importantes. Si el paciente tiene cualquier tipo de dilatación y además la dilatación incremente progresivamente, ya están pensando algo del caso que leyeron, si la dilatación incrementa progresivamente, entonces lo que tenemos que hacer en estos pacientes siempre es hacer estudios de contraste, ¿verdad? Y generalmente se les hace un estudio de contraste por año para ver que haya o no desarrollado alguna dilatación o un aneurisma. Entonces, acordemos que las fibrinas con respecto al sistema cardiovascular, pues corresponden a las paredes musculares per se de las arterias. Y entonces, al volverse flexible, permite la generación de aneurismas, no solo dilataciones, pero generación de aneurismas. Entonces, tenemos dos datos que son letales, ¿no? Porque aquí, si ustedes si estos pacientes desarrollan algún tipo de aneurisma, entonces estos aneurismas, si explotan, pues no hay modo de pararlos, ¿no? Entonces, por ese motivo, entonces se llevan aquí, por ejemplo, se ve una dilatación, una dilatación, una dilatación, en donde ustedes pueden ver e ir más o menos prediciendo cualquier tipo de evento. Claro, siempre se les pide que no hagan ejercicio, porque el hacer ejercicio aumentaría la fuerza y podría propiciar a que un aneurisma reviente. Entonces, la mayoría de estos pacientes, pues siempre se les sugiere llevar una vida tranquila y no hacer ejercicios de alto impacto. ¿Correcto? Entonces, si además pasó a situación de distensión de la aorta ascendente, pues entonces también se consideran criterios mayores. Ahora, espero que ya hayan relacionado algo de eso con lo que les dijeron en el caso. Muy bien. Ahora vamos a ver los criterios menores. Los criterios menores en este sistema, entonces, inician con un prolapso de las valvas. Entonces, inician primero con un murmullo, ¿verdad? Un murmullo. Posteriormente puede irse a prolapso con o sin regurgitación. Primera valva afectada siempre es la mitral, ¿verdad? Aquí ya habíamos hablado con dilataciones de la aorta pulmonar, pero aquí en ausencia de estenosis. O, ¿verdad? Cualquier otra causa antes de los 40 años. Como criterio menor, si tu paciente ya presenta algún tipo de dilatación y tiene más de 40, entonces es esperado para caso Marfan. Pero si tiene menos de 40, entonces ahí ya es considerado el criterio menor. Calcificaciones de los anillos mitrales y nuevamente antes de los 40, dilatación o diserciones de la aorta ascendente, torácica abdominal antes de 50 años. Entonces son los denominados criterios menores. ¿Qué estudios te tienen que sacar, verdad? Una ultrasonografía cardíaca, siempre se les pide Doppler, ¿verdad? Siempre se verifica las dilataciones de la aorta o los prolapsos de las valvas mitrales. Esos son datos muy importantes en los seguimientos de estos pacientes. Ahora, estos son considerados criterios menores. Últimos dos sistemas, ¿verdad? Porque con respecto a pulmonar, solo tenemos como criterio menor que el paciente desarrolle neumotórax espontáneo. Sin ninguna causa aparente, desarrolla un neumotórax espontáneo, entonces podemos pensar en eso. O que tenga bulas apicales. Cualquiera de los dos constituyen criterios menores porque no son exclusivos de esta patología. Y en piel y tegumentos, pues también criterios menores porque debido a esta elasticidad que tienen las fibrilinas, entonces pues va desarrollando estrías, ¿verdad? Como también puede ir desarrollando algún tipo de hernia.
puesto que sus músculos no tienen fuerza para sostener, ¿verdad? Y entonces puede desarrollar algún tipo de hernia. Sin embargo, se consideran criterios menores. Muy bien. Con esto entonces recapitulamos todos los criterios de Glenn, que nos ayuda a determinar, en base a estos criterios, al paciente como positivo para Marfan. Recordamos que si el paciente tiene historia familiar, un paciente que ya se sabe Marfan en su familia, entonces eso ya cuenta como un criterio mayor. Además, si ya tiene un diagnóstico de qué mutación tiene su familia, entonces pues ya es considerado, una vez con un examen de PCR, si el paciente sabe que en su familia existe la mutación cisteína 1312 tirosina, entonces se le pide el mismo set si el paciente es positivo, aunque todavía no presente ningún dato mayor, ya se considera Marfan positivo. Acuérdense que aquí el diagnóstico molecular pues se considera el diagnóstico más importante. ¿Preguntas? Preguntas. Muy bien, preguntas. Muy bien. Muy bien. Vamos entonces a revisar y comparar los datos de dos artículos. Primero, ¿verdad? El que yo les voy a mostrar y segundo, el que ustedes leyeron. Vamos a ver, veo a Francisco escribiendo. Muy bien, ¿no? Francisco, ¿tenías alguna duda? Muy bien. Vamos a observar este caso. Muy bien. Este caso muestra 3 imágenes. Ok, perfecto. Gracias, Francisco. Muestra 3 imágenes correspondientes a una paciente femenina, 20 años de edad, que era deportista de alto rendimiento en un equipo de básquetbol. Observen las imágenes que se están mostrando. ¿Por qué la paciente acudió a consulta? Y en realidad el diagnóstico fue el siguiente. Entonces voy a ir moviendo estas imágenes. Y vamos a poner, y ahorita voy a acercar las fotos. Resulta que esta paciente, durante una revisión en uno de los torneos en los que acudía, fíjense, entonces no tenía ningún síntoma. No tenía absolutamente ningún síntoma. Acude en ese torneo y en el torneo revisan a todas las jugadoras y se le detecta un murmullo de eyección sistólica. Murmullo de eyección sistólica. ¿Ese es un criterio mayor o menor? Murmullo de eyección sistólica. ¿Ese es un criterio mayor o menor? Correcto. Muy bien, ya tenemos gente contestando. Muy bien, tiene un criterio menor. Ahora, en previo examen de revisión, y acá dicen que el examen de revisión se había llevado hace un año. En el año anterior no había presentado nada, en esta revisión está presentando un murmullo de eyección. Ahora, en base a ese murmullo, les llamó la atención la altura de la paciente. Vean ahí. Esta es la primera imagen fotográfica. En esta imagen fotográfica, déjenme hacerla un poquito más chiquita para que se vea completa. Vamos a tratar de centrarla ahí. Y no me mostraron la cara, entonces no puedo hacer una observación clara
de la altura con respecto a los brazos. Entonces, ¿qué me pueden decir de esa imagen fotográfica? Obsérvenla cuidadosamente. Vamos a ver, ya veo gente escribiendo. Vamos a observar la imagen, la longitud de los brazos y los dedos. ¿Qué? ¿Qué con la longitud, Lilia? ¿El segmento superior es mayor que el inferior? No lo sé, Anaid. No lo sé en esa imagen. ¿Y sabes por qué? Porque no puedo ver cresta ilíaca. ¿Ah? Y entonces, como no puedo ver cresta ilíaca, podría yo tratar de hacer las cuentas si me lo hubieran mostrado correctamente. Correcto, entonces debió haberle quitado la sudadera o le tuvieron que haber ajustado el short para que pudiéramos localizar cresta ilíaca. Ah, muy bien. Sara dice, además, vean esto, sí. Aquí hay una inclinación, vean esto. Por eso está esta reglita ahí abajo, ¿no? Porque, dice Sheila, se ve como desproporcionada, es cierto. Ahí sí puedo decir que se ve desproporcionada. Y una forma interesante de hacer esto es que ustedes tomaran, ¿verdad? Así como de punta a punta, en una imagen como lo tienen aquí, así, una de punta a punta de sus brazos y entonces tuviera yo que hacer una rotación. ¿No puedo hacer una rotación a esto? Creo que no. Creo que necesita hacer como una imagen así, ¿no? Si le hago así de punta a punta, esto sí lo puedo rotar, ¿no? Entonces la rotación tendría que ser que cuando yo lo ponga esto en el borde del piso, asumiendo que este fue el borde del piso, entonces tendría que decir que la cabeza, más o menos yo calculo que hubiera llegado como por aquí, ¿no? Calculamos la altura de la cabeza, con lo cual sobrepasa. Entonces, así como a ojo de buen cubero, tratando de hacer nosotros las medidas, podríamos tratar de inferir que se vea simétrica, ¿no? Entonces, y el otro dato que su compañera dijo es que acuérdense que la desviación maleolotibial, que en este caso, y me voy a regresar a esta parte donde vamos a poder observar aquí, y vamos a hacerlo así grande, ¿no? Vean este pie con respecto a este pie. Entonces aquí el pie se ve centrado y derecho, mientras que aquí se ve una curvatura. Parece que entonces tiene una curvatura. Observen aquí en esta parte. Parece que tiene una desviación maleolotibial. Entonces pareciera que podemos sumarle una serie de criterios, ¿no? Mayores o menores. Ahora vamos a ver la siguiente imagen. La siguiente imagen que me están mostrando. Muy bien. Vamos a ver ahí si la pueden identificar. ¿Representa qué criterio mayor o menor y qué exactamente representa? Muy bien. Es efectivamente, Sherila, uno de los datos de hiperlaxitud. Uno, ¿cuál? Ajá. Uno, ¿cuál? ¿No lo podemos considerar criterio mayor? No, porque este viene en un set con una suma. Y entonces representa ¿qué? Ajá, un punto porque solo me está mostrando una mano, ¿no? Correcto, Ángel nos dio la respuesta. Es la posición del pulgar al antebrazo. Me están mostrando una mano, por consiguiente le daría un punto. No la puedo sumar como criterio mayor hasta que sume por criterios de Bayton los puntos. Y entonces acuérdense que tengo que tomar 5 puntos de hiperlaxitudes. Para que haga 5 puntos, entonces ya le puedo dar su criterio mayor. Pero si no me mostraron 5 puntos, no se los puedo dar.
Entonces eso me representa uno de los puntos. Muy bien. Ahora vamos a ver el otro de arriba. Muy bien, este representa ¿qué? Correcto, signo del pulgar. Correcto. O también denominado Steinberg positivo. Y aquí entonces sí le estamos sumando un criterio mayor. Ajá, porque el pulgar sobresale. Entonces, ¿qué datos tenemos? Aquí vamos a regresarnos, vamos a hacer chiquitas las imágenes. Tenemos una probable asimetría. Ajá. Tenemos esta sobreposición del pulgar a la mano. Tenemos Steinberg positivo. Tenemos esos tres datos. Y entonces ahí me interesaría saber, aquí vamos a hacer grandes estas letras, ahí entonces me interesaría saber finalmente las medidas reales, ¿no? Las medidas reales para saber si le puedo dar puntos positivos o negativos. Ahora vamos a ver esto aquí. Vean lo que me dijeron de la exploración física. Entonces ya nosotros estamos postulando que tenemos que descartar, pero fácilmente ya tenemos pensados en mente como dos criterios mayores. Vamos a ver. Me dicen que tiene miopía. Entonces dijimos que miopía puede ser un precursor para ectopia lentis. Ahora me dicen que el largo, ¿verdad?, de la brazada, el largo de la brazada es más grande que la altura. El largo de la brazada es más grande que la altura. Lo cual, entonces, me habla que la relación brazada-talla excedió el 1.05. Por consiguiente, este sí era un criterio mayor. Entonces, aquí vamos a tratar de pintarlos, ¿no? Entonces, ahí, efectivamente, comprobamos que esta paciente tiene un criterio mayor, sistema musculoesquelético. Ahora, aquí me dicen, ¿verdad? Del piso al pubis excede, ¿verdad? Del piso al tórax, ¿no? Esta medida, entonces, me está hablando de la relación de segmentos. Acuérdense que aquí, en la forma en que lo escribieron en inglés, nos están hablando justamente de la relación de segmentos. Ahora aquí también se pierde la relación de segmentos. Querría decir que cuando le hicieran la fórmula, ¿verdad?, talla menos segmento inferior dividido por segmento inferior, la medida les dio menos de 0.85, con lo cual entonces este también considera un criterio mayor. Ahora, las manos, aquí me están describiendo aracnodactilia, ¿no? Largas y delgadas. Esto sugiere aracnodactilia. Que aracnodactilia es un criterio menor. Y además, vean aquí, porque cuando le hicieron exploración, sí le encontraron pectum carinatum. Y pectum carinatum también corresponde a criterio mayor. Tenemos tres criterios mayores, músculo esquelético. ¿La podemos calificar como Marfan positivo? ¿Podemos calificarla como Marfan positivo? Vamos a ver, veo tres personas escribiendo. Vamos a ver, ¿podemos o no la podemos calificar como Marfan positivo, de acuerdo a lo que ya vimos? Que además ya vimos que estaba Steinberg positivo
Vimos que tiene la posición del pulgar y también vimos que los dos datos marcados aquí, que es brazada, talla y relación de segmentos, las dos son criterios mayores. Muy bien, Francisco dijo que sí. Vamos a ver, ¿quién más? Había 3 personas escribiendo. ¿Calificamos como Marfan positivo o no? Edwin dijo, sería conveniente hacerle un estudio genético. Muy bien. Anaí dijo, yo creo que sería una sospecha, pero se tendría que demostrar. Ahora, pregunta de examen, ¿verdad? ¿Cuántos criterios necesita para que sea considerado Marfan positivo? Sin examen de genético, ¿no? El examen genético, a fin de cuentas, generalmente no los mandan cuando por criterios, si no existen, acuérdense que antecedentes familiares. Si existen antecedentes familiares, entonces generalmente se va directo a estudio de PCR para mutación. Cuando hay familiares en la familia que ya se saben positivos, entonces ahí ya no hay duda. Entonces, correcto, entonces ya se acordó su compañero Francisco. 2 mayores. Pero tiene que ser la nota de que son en diferentes sistemas. 2 mayores, diferentes sistemas. 1 menor, en diferentes sistemas. Porque el sistema más afectado siempre es músculo esquelético. Entonces, en músculo esquelético ustedes pueden encontrar hasta 3 o más sin problema. Y entonces, si los contamos, este sería 1 positivo, 2 positivos, ¿verdad? Pectum carinatus, 3 positivos. Steinberg contaría como 4, ¿se dan cuenta? Y seguramente si le hacemos las flexibilidades, hace más de 5 puntos. Si le aplicamos la escala de Bayton, seguramente hacía más de 5. Lo cual nos darían 5 criterios mayores, pero es en el mismo sistema. Acuérdense que aquí lo que nos interesan es que sean diferentes sistemas para que el paciente pueda ser diagnosticado positivo. Por eso se piden 2 criterios mayores, pero en diferentes sistemas. Si todos están en el mismo sistema, si todos solo son musculoesqueléticos, como aquí se mostró, esto podría sugerir otro síndrome. Entonces, por eso tiene que ser en 2 sistemas diferentes. Segundo sistema de ataque, ¿verdad? O blanco, siempre es cardiovascular. Entonces, ¿qué cardiovascular tiene? ¿Qué cardiovascular ya me dijeron que tiene? Ya tiene el soplo, correcto, Oscar. Entonces ahí ya tiene un inicio de un posible inicio de prolapso, soplo con eyección. Entonces está, ¿verdad?, ya calificando con un menor en otro sistema. Sin embargo, porque ahí veo varios escribiendo y todavía tengo esto tachado. Porque entonces efectivamente alguien allá arriba dijo, hay que hacerle más estudios y entre esos más estudios, ahora sí, nos los regresan y nos dicen que ya presenta una dilatación de la aorta ascendente. Ya presenta dilatación de la aorta ascendente, no solo comprobada con el ecocardiograma, pero también con una tomografía. Y entonces, muy bien, Aramis, eso también es un criterio mayor. Entonces tiene criterio mayor, cardiovascular, tiene criterios mayores, varios, musculoesqueléticos y recuerden que en el caso de los pacientes Marfan, miopía es el precursor de ectopia lentis. Y entonces ahí ya se consideraría uno de los criterios menores.
O claro, ¿verdad? Seguramente si la revisan piel y tegumentos, puede ser que o encontramos estrías, que eso ya sería criterio menor piel tegumentos. Entonces ahí ya estamos sumando extra criterios menores. Por consiguiente, entonces, podemos dar un diagnóstico, no se les olvide que aunque no está en la lista, ¿verdad? No está en los criterios, en nuestra lista de criterios de Glenn, y ahí pónganse una notita, porque miopía, ¿verdad? Miopía, para estos casos, para Marfan, miopía es precursor, siempre de ectopia lentis. Entonces, cuando nuestro paciente Marfan tiene miopía, entonces inmediatamente lo contamos como criterio menor. Y ahí juntamos 3 criterios, ¿verdad? Uno de cada sistema, uno, ¿verdad? Más de uno mayor en músculo esquelético, uno mayor cardiovascular, uno menor, ¿verdad? También cardiovascular, más el que tenga miopía. Entonces aquí podemos dar un claro diagnóstico de Marfan siguiendo los datos de la nosología de Glenn. Muy bien, dice, claro, entre el seguimiento que se le da a esta paciente, pues tienen que saber que estos pacientes tienen que ser retirados de deporte extremo. Uno, porque ya tiene una dilatación de la aorta. Y esa dilatación de la aorta, pues puede acabar en un aneurisma que se reviente. Ahora ya tiene el murmullo que va a acabar en un prolapso de valvas, con lo cual también es letal. Entonces, lo que se tiene que hacer a partir de este momento con esta paciente es únicamente dar seguimiento e impedir que la paciente realice otro tipo de actividades deportivas. Muy bien. ¿Dudas? Dudas. Déjenme descompartir un momento mi pantalla porque se me olvidó abrir la lista. Entonces, muy bien. ¿Dudas en lo que voy abriendo la lista? Bien, ya estamos aquí. Correcto. Muy bien, parece que no hay dudas. Correcto. Muy bien. Vamos entonces a recordar que entonces el día lunes, vamos a poner una notita en el pizarrón, ¿no? A partir del día lunes, con motivo que por ahí necesitamos terminar y finalmente poner una fecha de examen. La fecha de examen vamos a ponerla terminando este set y entonces lo que vamos a ver el siguiente tema a ver será talasemias. Entonces vamos a saltar el tema de acondroplasia, vamos a saltar acondroplasia y vamos a entrar directo a talasemias para tratar de ir acortando un poquito el tiempo y nos dé tiempo a hacer la revisión del artículo. Entonces aquí vamos a tener un artículo que tendrá entonces fecha de entrega, déjenme ver. Para el lunes estaremos terminando el artículo, entonces aquí tenemos que terminar el artículo de ustedes. Entonces nos falta terminar el artículo de ustedes, iniciamos talasemias y entonces el artículo quedaría para el día martes. El artículo de talasemia quedaría para el día martes y entonces en la tarde o mañana lo coloco en la plataforma, mismo folder para que ustedes puedan tener todo listo. Muy bien, ahora sí, déjenme sacar mi lista. Muy bien, vamos a ver. Montserrat, Daniela, Diana, Alan, Ángel, Anaid, esta cosita me tapa. Aramis,
María, Isaac Sebastián, Miriam, Sara Edith, Elizabeth, Ingrid, Ricardo, Elliot, Monse, Lilia, Luis Jaime, Abigail, Camila, Francisco, Emanuel, Edwin, Miranda Denise, Sheila, Lorena, Arturo, Gonzalo, Saraí, José, Saray, Alexis, María, Itzel, Juan Pablo, Anayeli, Nori, Oscar, Gerardo, Neftalí. Muy bien, vamos a revisar si alguien por ahí faltó. María, ok, muy bien. Saraí, Celis, listo. Nos vemos el lunes. Bonito fin.